Bueno, buenos días, Dios te bendiga. Es un privilegio estar en la casa de Dios por todo lo que llevamos de adoración, de conocernos, ¿no? Como familia cristiana, ¿no? Es un privilegio. Dios nos ha congregado para que nos conozcamos y podamos ser una familia dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Y bueno, yo quiero decirte como siempre, ¿no? Que tengas un corazón ahora abierto, no hay que cantar ahora, no hay que usar el móvil, simplemente tener un corazón abierto y tener un poquito de fe, de que Dios sabía que tú ibas a venir aquí. Yo no sabía si tú ibas a venir aquí. Yo siempre deseo que vengas aquí, pero no siempre, porque yo deseo, estás aquí. Y Dios sabe que tú hoy estás aquí. Y eso quiere decir, no que te ha puesto una cruz ahí diciendo, ha venido, sino eso quiere decir que Dios tiene una palabra para ti. Y es lo que yo le pido a Dios, no que te cuente mi historia, sino que ponga una palabra para ti, ¿eh? Así que ten un poquito de fe y seguro que Dios tiene algo para ti que te puede edificar. Muy bien. Estamos con esta serie que decimos ya en el último capítulo, que es la serie de Elaborando nuestra fe. Y el último capítulo que quiero compartir con vosotros tiene que ver con sueños, como pone ahí, sueños. Cuando hablo de sueños no me refiero a dormir, así que no te duermas. Me refiero a sueño de aquello que la RAE, ¿no? El diccionario de la lengua, dice que es anhelo persistente de algo, deseo de algo, ¿no? Sueño, yo sueño con algo. Y de eso se trata este capítulo. Y tenemos que añadir a nuestra fe, porque se trata de eso, elaborando nuestra fe. Hemos hablado de muchos elementos que los tenéis en los vídeos, ¿no? En YouTube. No voy a repetir para no ocupar tiempo, pero añadir a vuestra fe en esta mañana es sueños. No de dormir, como digo, sueños de ilusión, de proyecto, ¿no? Y quiero hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, voy a usar un texto, principalmente, que está en Génesis, capítulo 32, lo digo por si lo quieres buscar ya en tu smartphone o en la Biblia. No lo voy a leer ahora mismo, un poquito después, pero sí quiero que lo tengas preparado para luego ya no ocupar más tiempo. Génesis 32, el libro de Génesis, que es el primero, fácil de localizar, el capítulo 32, del 22 al 32 en adelante. Génesis 32, lo tienes ahí, pues lo usaremos enseguida, es el texto que voy a usar. Pensando en esto de los sueños, se me ocurría, ¿no? un símil acerca de, por ejemplo, el embarazo, ¿no? El embarazo sabemos que empieza con una semilla, ¿verdad? Que de pronto, bueno, pues hay todo un proceso que empieza nada más, pero no sabemos casi nada porque ha empezado. No tiene brazos todavía, no sabemos si es guapo o feo, guapa o no guapa. Bueno, fea no, todos los niños son guapos, ¿no? Todos son guapos y guapas. Entonces, no sabemos, yo qué sé, si va a ser incluso niño o niña, no lo sabemos todavía al principio, se sabe después, ¿no? Entonces, es un proceso también que de alguna manera nos falta información, tenemos ilusión, pero también tenemos temores. Y a veces en nuestra vida pasa eso, ¿no? Tenemos sueños y tenemos temores. Y tenemos que tener cuidado también, ¿no? Porque los temores, ya hablamos de cómo manejar las preocupaciones, ¿no? Pero en el tema de cuando soñamos, como digo, sin ver nada, soñamos, la mamá y el papá sueñan de que será muy guapo, de que sobre todo que estará bien y que saldrá todo bien, ¿no? Es lo principal, se dice siempre, niño o niña, bueno, lo importante es que venga bien, eso lo dicen mucho, ¿no? Es verdad, eso es lo importante. Y hay ilusión, pero también sabemos que hay riesgo, ¿no? Que a veces puede fallar ese embarazo, se puede de forma involuntaria, esperemos que eso sea lo menos posible, y hay también que lo hace de forma voluntaria, ¿no? Que interrumpe el embarazo, eso ya es peor. Y hay personas que a lo mejor hacen esto pensando que se soluciona el problema y no sabe que el problema luego va a seguir, porque dentro de su vida seguramente no es como el que tira pues algo que me sobra, no es como el que tira un zapato que ya está viejo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no quiero hablar ahora de eso, sino lo que estoy hablando es que este ejemplo del embarazo yo creo que tiene algunas similitudes, algunos elementos que tienen que ver con los sueños también, ¿no? Porque los sueños al fin y al cabo es algo que empieza con una semilla, con una idea, ¿no? Y bueno, y al final esa idea uno la va madurando, y a veces esa idea se queda atrás, ¿no? Y ese sueño pues deja de ser, ¿no? Yo quiero empezar con una frase que mi esposa, que era muy pequeña, pero tenía frases muy grandes, ¿no? Y una frase que de las últimas que ella dijo, ¿no? Que, bueno, cuando me la dijo, lo entendí más o menos,
pero luego tardé tiempo en profundizar. De hecho, todavía, cuando la escucho, creo que todavía no he llegado al fondo, ¿no? Y ella dijo esta frase, me dice un día, a veces, solo a veces, los sueños no se cumplen. Y dice, porque impediría el cumplimiento de otros sueños que no hemos pensado. Lo repito, dice, es decir, a veces, solo a veces, nuestros sueños no se cumplen, porque impedirían el cumplimiento de otro sueño que nunca hemos soñado. Frase profunda. Yo lo dejo aquí, tiene que ver con lo que quiero decir adelante, ¿no? Ahora vamos a leer el texto que está en Génesis, luego volveremos a andar un poquito en todo esto, ¿no? Génesis 32. A veces que con los sueños tenemos también que saber, ¿no? Bueno, ahora lo leemos, no quiero adelantarme. Génesis 32, si lo tienes, lo leemos muy rápidamente, aunque ha pasado el tiempo. Dice Génesis 32, está hablando allí, es un texto, que es el que voy a leer básicamente, que allí Jacob, habla de Jacob, ¿no? Tiene un encuentro con un ángel, y él va de camino para ver a su hermano y Esaú, y dice así, Génesis 32, 22, dice, y se levantó aquella noche, él tomó sus mujeres, sus siervos, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Dice, los tomó, versículo 23, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo el que tenía, ¿no? Y el versículo 24 dice, y así se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, el ángel decía, porque ya raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué quieres saber? ¿Por qué preguntas por mi nombre? No le dijo el nombre. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo, ¿no? Bueno, este es un texto, lógicamente, que hay que leer también todo el contexto, pero hay algunas enseñanzas. Y la enseñanza principal que quiero resaltar es que en ese proceso que él está pasando el arroyo de Jacob, ¿no? Y pasa a su familia, a su esposa, a sus hijos, pasa todo, y dice que en un momento él se quedó solo. Y es interesante, ¿no? que cuando uno se queda solo con Dios es cuando se pelean las verdaderas batallas. Las verdaderas batallas se pelean cuando uno está a solas con Dios. Pensamos que las verdaderas batallas se pelean, ¿no? Se me ocurren muchas ideas, pero no. Me ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de David, el gigante. Todo el mundo vio el gigante. Si se hubiera grabado sería algo fantástico, pero David peleó otras batallas más duras que esa, que fue cuando tuvo la tentación aquella, ¿no? ¿Sabe aquella mujer, ¿no? Que luego mandó matar prácticamente a su marido, ¿no? Esa fue una batalla que perdió David. Ganó al gigante y perdió aquella. Aquella estaba solo, estaba él solo. Entonces, en la soledad es cuando nosotros peleamos las verdaderas batallas de nuestra humanidad, ¿no? Y entonces, aquí, llevándolo con los sueños, quiero resaltar que en esa batalla luchamos por nuestros sueños humanos. Tú tienes sueños humanos, tienes sueños tuyos que te gustan, que te agradan, como los tengo yo. Aunque estés muy desesperado, algún sueño tienes. Y en contraposición están los sueños de Dios, que puede coincidir o no. Y es ahí donde quiero centrarme un poquito, ¿no?
Otra enseñanza que vemos es que en este texto que hemos leído, dice que Jacob le dijo que le dijera quién era, qué nombre tenía, y el ángel no le dijo su nombre. Y sabemos perfectamente que era lo que llaman en teología teofanía, que era Dios mismo, era Jesús mismo, porque dice más adelante, lo hemos leído allí, dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? No le contestó el ángel. El versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Y dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que era Dios mismo quien estaba allí tratando con él. No lo estaba viendo, veía a un hombre, pero era Dios mismo, ¿no? Que se llama teofanía. Y es interesante que a veces nosotros como cristianos tenemos estas paradojas. Y estaba luchando con él, estaba luchando con este ángel, estaba luchando con Dios. A veces los cristianos tenemos la paradoja, ¿no? De que por un lado, cuando nos sentimos mal, vamos a Dios y le pedimos ayuda. Le pedimos, por favor, ayúdame. Pero tenemos la paradoja de que a veces luchamos con Dios, como si fuera un enemigo. Él estaba luchando con Dios ahí. Por eso le tuvo que dar aquí para que se quedara cojo, porque no, seguía con su historia, con sus cosas, con sus sueños. Sabemos lo que significa Jacob, ¿verdad? Jacob significa suplantador. Él había engañado, todo un currículum de engaño, ¿verdad? Había engañado a su suegro, también su suegro le engañó a él, o sea que él, sabemos también a su hermano, que precisamente iba al encuentro de su hermano y tenía miedo porque le había de alguna manera suplantado, aunque fue un chantaje. En fin, vemos que de alguna manera él se encuentra allí y en esa paradoja luchando contra Dios, que a veces nos podemos encontrar nosotros, ¿no? Y es interesante también que dice el versículo 28, dice, has luchado con Dios, dice, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede luchar con Dios? Pues lo dice ahí mismo en el texto, has luchado con Dios. ¿Se puede luchar con Dios? Claro que se puede luchar con Dios. ¿Y cómo luchamos con Dios si nosotros no tenemos poder? Si Dios simplemente con que nos sopla y ya nos tira. ¿Sabéis cómo luchamos contra Dios? ¿Y Dios no puede hacer nada? O casi nada, yo no soy Dios, pero me da la impresión de que no podemos hacer mucho. ¿Sabéis cuál es la herramienta que usamos para luchar con Dios? Entiendo yo. La herramienta que usamos para luchar con Dios generalmente es lo que Él nos ha dado, que se llama libre albedrío. Lo he dicho muchas veces, el sol no le crea problemas a Dios, a nosotros sí, según Dios le dijo cuando hizo la creación, tú vas a estar ahí, ¿verdad? En el espacio y vas a ser la gran lumbrera. Puso la luna y le dijo, tú vas a ser la pequeña lumbrera en la noche, que es el reflejo del sol por la noche. Y no se han movido. Miles de años que fueron creados, no se han movido. Y así podemos hablar de tantas creaciones de Dios. Pero Dios cometió un error. No cometió ningún error. Fue generoso. Y nos hizo a su semejanza, con voluntad propia. Y ahí está el problema. El problema de un hijo no es solamente que tiene que comer, que tiene que dormir. El problema es que luego tiene voluntad. Y se puede enfrentar a su padre. Y se puede echar de casa a sus padres. ¿Pasa esto en alguna ocasión? ¿Pasa o no pasa? Sí. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un mueble. Porque no es simplemente una lámpara. Tiene voluntad propia. Cuando es pequeño lo manejamos. Pero cuando son mayores, ni la ley nos apoya. La ley no nos apoya al hijo seguramente, si intentamos. Entonces, una de las herramientas que usamos contra Dios es rebelarnos contra Él. Esa es la lucha. La lucha que tú a Dios no le vas a hacer ningún daño. Eres mucho más poderoso que tú. Pero algo que Dios lo ha determinado así es que nosotros, ¿verdad? Lo dice en Apocalipsis. Fijaros en Apocalipsis, el capítulo 3, que lo leemos muchas veces, dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta, ahí esperando a Dios. ¿Cómo que esperando? Si es Dios, ¿por qué no le pega una patada a la puerta? En cambio tenemos los ocupa que se meten allí y no hay quien nos eche. En cambio Dios, que lo podía hacer con toda la ley, porque todo es suyo, no lo hace. Llama y espera. Si tú abres la puerta, entra. Entonces, está limitado Dios. Él se ha autolimitado, ¿no? Y esa es la lucha que tenía ahí con Jacob. Quería transformar a Jacob, como te quiere transformar a ti. A veces tú luchas con Dios, porque es que yo quiero esto, mi sueño. Y Dios te dice como el Padre, no, eso no te conviene.
Y esa es la lucha que tenemos muchas veces. Es la lucha que tenemos. Yo quiero porque el trabajo mejor, o yo quiero más dinero, o no me gusta la situación que estoy viviendo, no me gusta el compañero que tengo en el trabajo. Tantas cosas, ¿no? No hablo de extremos, que haya maltrato y cosas de esas, estoy hablando de cosas cotidianas, ¿no? Y Dios a veces, te estoy formando. Tú me has orado por paciencia y yo te he puesto en la universidad de la paciencia. Cuando tú entras a la universidad no te dicen, bueno, pasa aquí y simplemente firma y ya sales con el diploma. Te ponen deberes. Deberes de cosas que tú no sabes. Cuando tú le pides a Dios dame paciencia, lo que te va a poner son deberes, cosas que te quitan la paciencia, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, que vemos aquí que está luchando con Dios y Dios tiene, como él humanamente, se tenía que, no sé si tendría que irse Dios o lo que sea, dice que me tengo que marchar, dice que le tocó el muslo para que se quedara ahí, que dejara ya de batallar, ¿no? Y es interesante que ahí sucedió, bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero una de ellas, ¿verdad?, y es evidente que en esa lucha con Dios algo sucedió en Jacob. Porque dice la Biblia que le cambió el nombre en ese momento. Dice, tú ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Jacob significa suplantador, Israel el que luchó con Dios, el que lucha con Dios, ¿no? Y ya sabemos, la nación de Israel viene también de ahí empieza ahí con Israel, ¿no? Entonces, en esas luchas tan tremenda, ¿no?, que lo tenemos con Jesús, a veces cuando leemos en la Biblia que Jesús estaba sanando, estaba echando fuera demonios, estaba caminando, y cuando terminaba, no se iba a un spa, ni se iba tampoco a una gran comida, se iba al desierto y estaba solo. Estaba solo. Y es interesante, ¿no?, que Jesús, cuando se iba a esos lugares para estar solo, lo hacía con un propósito. Tenía que orar al Padre. Tenía que orar al Padre y recibir la fuerza de Dios. Recibir la fuerza de Dios para seguir luchando. Es interesante que cuando uno lee allí la historia de Getsemaní, ¿verdad?, que es una de las grandes luchas, la más grande de todas, ¿no?, que Jesús enfrentó como Dios y como hombre, Dios hecho hombre. Es interesante que, fijaros, que él le dijo se fue con los apóstoles allí a Getsemaní, y es verdad que luego apartó, le dijo que los demás se quedaran aparte, salvo Pedro, Jacobo y Santiago, ¿no? Juan, Jacobo y Pedro, ¿no?, los dos hijos de Zebedeo y Pedro. Se vino solo con ellos, pero luego me daba cuenta, mirando todo esto, que no me había fijado en eso, que incluso ya cuando está con los tres, dice que él se adelantó y se apartó también de los tres. Se apartó de los tres. O sea que Jesús, cuando estaba allí orando al Padre, estaba solo. Y cuando le dijo orad, no, yo pensaba, digo, los tres están allí orando. No, los tres estaban a una distancia. Porque dice que luego cuando volvió los halló dormidos. Y él allí luchó una de las grandes batallas, yo creo que la más grande batalla que se puede luchar. Y es esa batalla, Señor, aparta esto de mí. Aparta la copa, la cruz de mí. Pero no se haga mi voluntad. Y ahí vemos una victoria de Jesús rendido al sueño de Dios. Él tenía su sueño, por decirlo de alguna manera, tenía sus deseos. No quiero la cruz, sabía lo que era la cruz. Como tú no quieres tantas cosas, como yo no quiero tantas cosas. Pero el sueño de Dios era que Él tenía que morir por ti y por mí, ¿no? No el sueño de Dios, sino el objetivo, ¿no? Él vino para eso, lo dijo muchas veces, ¿no? Entonces vemos que en ese momento Él decide eso. Le costó mucho. Él sufrió la batalla dentro de sí. Pero me llama la atención que en ese versículo 46, y leemos en Mateo 26, dice que después de haber pasado todo eso, el texto dice que le dijo a todos, dice que le dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como diciendo, ya he acabado la lucha, ya he acabado todo, ya no hace falta que estéis orando por mí, ya no hace falta que estemos sudando. Está vencida esa batalla. Y por eso vemos a Jesús, que ya no le vemos en la cruz sudando gotas de sangre, sino estamos derramando su sangre, que es distinto, está derramando su sangre, pero no lo vemos a Jesús con gotas de sangre, sufriendo en el sentido interior, porque esa batalla ya estaba ganada en la soledad, en Getsemaní. Así que las cosas profundas en tu vida con Dios no van a suceder en un culto. En un culto Dios puede ponerte una semilla, Dios puede tocarte, pero es en la soledad, cuando tú estás a solas con Dios, a solas contigo mismo, con tu humanidad. Y es ahí. Y mucha gente no quiere orar o no queremos orar porque nos sentimos incómodos. Preferimos poner un vídeo, preferimos hablar con alguien, porque nos incomoda hablar con Dios. Porque hablar con Dios es estar ahí, donde se pelean las batallas, en el centro de la batalla.
Si te expones a estar con Dios de corazón, Dios te va a revelar cosas, te va a decir cosas. Te va a decir lo que Él ve bien y lo que no ve tan bien, ¿no? Aparte de su palabra. Y es ahí donde tenemos que luchar esa batalla. Y es ahí donde tenemos que rendir nuestros sueños a Dios, ¿no? Hay un punto también el primero que acabo de decir, ¿no? Yo lo he dividido dentro de sueños, creo que no lo he dicho. He puesto nuestros sueños y los sueños de Dios. Es el primer punto que he tocado ahora, que no lo había dicho. Entonces quiero que te quedes con esto. Están tus sueños, que no es malo, y están los sueños de Dios. Tenemos que saberlo. Porque si pensamos que no, que solamente mi sueño, o solamente los sueños de Dios, no. Están tus sueños y están los sueños de Dios. Y a veces pueden ir paralelo, pero muchas veces no. Y el segundo punto que intento desarrollar dentro del tema de los sueños es el punto de que nosotros no conocemos el cuadro completo. Por eso nuestros sueños son sueños como el embarazo. No sabemos si será niño o niña, no sabemos. Deseamos que llegue a término, pero no sabemos muchas cosas. Ese sueño está ahí, pero no sabemos exactamente. Y por eso pedimos a Dios que le guarde, que le cuide, que vaya todo bien, ¿verdad? Entonces, a veces con los sueños, incluso en nuestro sueño, tenemos un problema. Y es que nosotros no conocemos el cuadro de todo, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con dos pintores. Hace poco lo hablaba, lo hablamos con Israel también, mi hijo, ¿no? Y hay dos pintores. Uno de ellos es Millet. No sé si tenemos ahí, Alejandro, un cuadro de él muy famoso, que es el Ángelus, que lo usamos a veces los cristianos. Es este de aquí, ¿lo veis allí? Este cuadro es de Millet. Millet es un pintor de realismo y es de 1800, siglo XIX. Y vemos aquí, pues eso, él era una persona que vivió en esa época en el campo, campesino, aunque tenía, digamos, recursos porque pudo estudiar. Y lo quiero poner en contraposición con otro pintor que es antagonista. Millet es del realismo. Realismo es la realidad. Él pintaba así el campo. Fíjate que no pinta el campo ahí con una Coca-Cola, aunque no había, sentado en una hamaca. No, pinta el campo como era. Un azadón, ahí la tierra árida, ellos con su vestimenta muy austera, ahí orando y pidiendo que llueva o que no llueva. Eso es el campo. Para nosotros, si vamos al campo, cualquiera de nosotros, la tortilla, jugar, una pelota, eso es el campo para nosotros. Eso es realismo. Él pintaba esto, ¿no? Y en cambio, otro pintor que tiene vinculado con lo que voy a comentar, que es Dalí. ¿Lo conocéis Dalí, verdad? Aquí, se conoce mucho aquí también en Cataluña. Dalí es el surrealismo, que fue en el siglo XIX en Francia, uno de los prácticamente los precursores del surrealismo. Todo lo contrario del realismo, ¿no? Y él... lo digo con él porque Dalí escribió una tesis, ¿no? que se llama El mito trágico del el Ángelus de Millet. El Ángelus es la oración que hacían los católicos, que es lo que simbolizaba aquello, ¿no? Entonces, él escribió esta tesis y sobre él. Y en esa tesis él decía, Dalí sabemos que era una persona, bueno, pues que surrealista, bueno, también era una persona que era muy egocentrista y era también una persona que era un poco megalómano, ¿no? Megalómano es delirios de grandeza. ¿Lo veis, no? No sé si habéis conocido un poco, delirios de grandeza. O sea, es lo antagonista a esto, ¿no? Y él, este cuadro le fastidiaba, no sé si la palabra es fastidiar. Este cuadro le obsesionaba, estaba obsesionado con este cuadro. Hasta el punto, ¿no?, que él decía que esa cesta que ves ahí, que hay como patatas o algo de esto, dice que él pensaba que en realidad lo que había querido pintar el pintor inicialmente era un pequeño ataúd de niño y que ese cesto contenía el bebé que habían perdido ellos. Esa era su tesis. Y cambia todo. Hasta tal punto fue así, esto está escrito, eso lo podéis buscar, ¿no? Se llama así, el mito trágico del Ángelus de Millet, ¿no?, que lo escribe Dalí. Entonces, él, hasta tal punto fue que este cuadro, que estaba en francés también, ¿no?, estaba en el Louvre, y él fue al Museo del Louvre y exigió y pidió que se hiciera una radiografía a este cuadro. Es Dalí, no es cualquiera. Así que hicieron una radiografía a este cuadro para ver si detrás de esa cesta el pintor había pintado algo distinto, ¿no? Y así lo hicieron. Y evidentemente
vieron, claro, cuando tú haces una radiografía, normalmente todos los óleos se empiezan con un esbozo, ¿no? Se empieza con un lápiz, ¿verdad? Si los que habéis pintado óleo se empieza a pintar con lápiz, porque tú no vas a pintar ahí con la paleta y los colores y los pinceles si no tienes un esbozo para tener más o menos las dimensiones apropiadas. Entonces, se pinta normalmente con lápiz. Y cuando tú te equivocas, no se borra. Primero porque es sobre lienzo, es tela, no hace una goma de borrar y tampoco tiene importancia. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es que si yo me pinto, pues yo qué sé, esta es una, la tienes ahí. Entonces, pinto cualquier cosa, pinto un caballo o lo que sea, ¿no? Entonces, si yo me equivoco, hablo en el esbozo, cuando estoy con lápiz. Si yo me equivoco, no tengo que borrar nada, simplemente lo que hago es que encima de eso pinto al lado o otra cosa y lo pinto al lado y no pasa nada, porque luego yo con la paleta, cuando empiezo a pintar óleo, eso no se va a ver, nadie lo va a ver. Y esto es muy común en casi todos los pintores. Eso, hay muchos pintores en el Prado que detrás de lo que vemos en el lienzo, si uno hace una radiografía se va a dar cuenta de que hay cosas que eran distintas. Que a lo mejor estaba pintando a una persona y luego aparece otra, ¿no? Porque no va a tirar el lienzo, lógicamente. Entonces, evidentemente, no se pudo ver. Se veía como una caja, decía, pero quedó todo ahí, ¿no? En el aire. Yo creo que era un poco más delirio, ¿no? de Dalí, porque también tenía una obsesión, ¿no? Él había perdido un hijo, tenía un hermano que tenía su nombre y poco después nació él y tenía esa obsesión, ¿no? O sea, bueno, sabemos lo que es Dalí, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo de que a veces nosotros esbozamos nuestros sueños, pero no tenemos que preocuparnos porque esbocemos sueños. Lo importante es cómo seguimos adelante. En los pintores lo solemos hacer, ¿verdad? Los que pintamos, dibujamos un esbozo y luego modificamos aquello. Y con los sueños nuestros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo cuento, ¿no? Yo tenía un tío en el pueblo, cuando era niño, no sé si no lo saben, ni siquiera Abraham, mi hijo, ¿no? Que era mecánico. Y yo iba a su casa, era mi tío y mi tía, ¿no? Y tenía el taller, o sea, salía de la casa, la misma puerta, y estaba el taller, se comunicaba. Y era una persona seria, una persona que trabajaba muy bien. Y yo cuando iba allí, pues me gustaba. Y hubo un tiempo que yo quería ser mecánico. Quería ser mecánico, ese era un poco mi sueño. ¿Por qué? Porque es mecánico. Bueno, pues me gusta porque soy una persona que me gusta pues, solucionar cosas, me gusta pensar y decir cómo soluciono este problema. Me gusta también las manualidades me gustan, ¿no? Y yo digo, quiero ser mecánico. Es un tiempo. Cuando ya venimos a Madrid, que tendría como 11 años, mis padres fueron a Madrid antes de Barcelona, allí vivimos 30 años, no me acuerdo cuánto, bueno, no me acuerdo muy bien. Vinimos a Madrid, al poco empecé a trabajar, bueno, en una tienda, pero luego ya finalmente pasé a una farmacia. Y en una farmacia, que entré un día, me quedé 18 años. Así que ya lo de mecánico se quedó atrás. Y luego, como sabéis, lo he dicho muchas veces, de la farmacia a un laboratorio, 12 años, 30 años en total, ¿no? Entonces, de la mecánica pasé a otra mecánica, que es la mecánica del cuerpo humano. Es muy parecida. Lo que pasa es que el cuerpo humano tiene más piezas y es más complejo, pero es más gratificante, porque un coche tiene valor y cualquier mecánico, pues felicidades, pero el cuerpo tiene más valor que un coche y me apasionaba más y me gustaba. Digo, bueno, estamos cerca, pero esos son esbozos nada más. Si hacen una radiografía, ¿verdad? Si yo ya hubiera pasado y hice una radiografía, verían el sueño de mecánico, el esbozo de mecánico, verían el esbozo de medicina. Pero luego Dios siguió adelante y el tema de cuidar el cuerpo y la salud, Dios me llevó a algo para mí que es cuidar lo más importante, que es el espíritu del ser humano. Y por eso Dios me llamó a ser pescador de hombres, como a Pedro, ¿no? Y por eso pasó hace tiempo y por eso vinimos a Barcelona. Aquí en Barcelona no estamos por eso, hace 30 años. No estamos yo pedí en el laboratorio traslado, pero no vinimos aquí para hacer un ejercicio de medicina, que es fantástico. Aquí hay médicos, ¿no? Y fantástico. Cada uno son necesarios. Me apasiona. Mi madre me decía, tenías que haber sido un médico. Digo, claro, había que haber pagado la universidad. Bueno, yo trabajé con 13 años y luego estudiaba lo que podía. Bueno, entonces Dios me llevó a esto. Así que pasó esos esbozos, el tema de mecánico, el tema de medicina del cuerpo
y me pasó a este otro, que me apasiona también, porque Dios lo pone, ¿no? Me apasiona, hasta tal punto, no lo digo así por decir, cuando nosotros, mi esposa y yo nos casamos, pusimos, lo he dicho alguna vez, en la invitación de boda, aparte de poner los nombres, lógicamente, pusimos el texto que Jesús mencionó. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y esa era mi carga. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No significa que ahora dejemos todo, no trabajemos, no nos cuidemos, no vayamos al médico, un error. Se trata de que, a pesar de todo eso, hay algo que es todavía más potente que tenemos que solucionar, que tenemos que reparar. Y no lo reparo yo, ¿no? Lo repara presentando el Evangelio. Y para mí es lo más importante. Es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no?, de ver el cuadro completo, pues muchas veces no lo podemos ver en los sueños. Por eso muchas veces nos empeñamos en mi sueño, pero es posible, ¿no?, que ese sueño, Dios tenga algo mejor para ti. Porque Jesús conoce. Cuando Dios te dice o te orienta hacia un sueño, ¿verdad?, no solamente es una idea que se le ha ocurrido. Es que yo quiero ser mecánico, como he conocido aquí en la iglesia. He conocido personas aquí en la iglesia que era ingeniero, frustrado, porque lo que le gustaba, hablo de un caso real, porque le gustaba ser camionero. Y me lo decía aquí. Bueno, era licenciado en Derecho, no, era en Derecho. Su padre era ginecólogo, sus padres, aquí, estoy hablando de casos reales, ¿no? Aquí. Y el hombre, ya casado, con hijo y tal, decía, yo estoy frustrado porque yo he querido ser toda mi vida conductor de camiones. Bueno, pues eso le gustaba, le encantaba, y su padre le obligó a aquello, y era infeliz. No sé si al final terminó con los camiones, ¿no? Pero Dios no hace eso. Dios no quiere imponerte a ti un sueño porque Él tiene ese sueño, sino Dios quiere imponerte un sueño porque te ama y sabe que es lo mejor para ti. Esa es la diferencia. Entonces no hay una lucha entre mi sueño y el sueño de Dios. No estamos que luchar. Se trata de luchar, y a veces luchamos con lo que me conviene y lo que no me conviene. Y yo he aprendido eso con el tiempo, ¿no? Que si Dios te cierra una puerta, ni la toques. Pero ¿cómo que si es ahí, detrás de esa puerta hay un montón de cosas, hay rebajas y hay de todo, lo que a mí me gusta, hay refrescos y hay todo lo que... No la toques. Si Dios te dice que no la toques. Pero eso un niño no lo aprende al principio, le dice, no toques aquello y lo abre, ¿verdad? No abras la nevera, la abre. Así somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Entonces, no conocemos, es interesante, ¿no? Conocemos textos también, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿no? Y Pedro dice, no, a mí no me lo lavarás. Y Pedro dice, si no te lo lavo, entonces no tendrás parte. Y dice, sí, lávame todo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, es interesante ese texto, ¿no? Lo tenemos allí en Juan capítulo 13. Es interesante que Jesús le dice, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes tú, lo entenderás después. En otras palabras, le está diciendo, lo que yo te propongo como sueño, o te ofrezco como sueño, no lo entiendes a lo mejor ahora, pero lo entenderás después. Entenderás después. Y unos versículos más adelante, Jesús se lo explica. Dice, ¿habéis entendido aquello? Y se lo explica muy claramente. Dice, mira, esto que he hecho significa que a vosotros parece una barbaridad, porque el que lavaba los pies eran los siervos y él era el maestro. Entonces, y le explica luego se lo explica. Dice, mira, esto que os he hecho significa que yo, siendo el maestro, me he humillado para lavar los pies. Y esto quiero que hagáis vosotros. ¿Tiene sentido eso? ¿O era un capricho de Jesús? Es tan importante ese proyecto, ese sueño que Jesús le estaba transmitiendo, que es el problema grande que tiene la iglesia, o que ha tenido la iglesia, que cuando tiene poder se piensa que es superior a los demás y menosprecia a los otros, ¿no? Como le pasaba a los fariseos. Entonces, Jesús no propone sueños gratuitos o simplemente que se le ha ocurrido ese día, se ha levantado con esa idea, o que quiere fastidiarte, sino que Dios sabe que es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, que vemos también más adelante, hay un texto también que me encanta mucho, ¿no?, que es cuando Felipe le trae a Natanael, Felipe, el hermano de Pedro, ¿no?, le trae a Natanael por primera vez delante de Jesús, y cuando llega delante de Jesús, le dice, Felipe le está diciendo a Natanael, mira, he conocido al Mesías, y además, ya verás, es de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Y tenía razón. Volvemos a que Natanael y todos los discípulos de allí, todos los discípulos tenían
un concepto parcial del cuadro del Mesías. Tenía un concepto parcial, porque le decían, y de hecho le llaman el Nazareno, ¿verdad? Porque todos pensaban que era de Nazaret, porque había vivido en Nazaret, y era el carpintero de Nazaret. Pero todos sabemos nosotros, ¿verdad? Porque tenemos una visión más grande del cuadro que tenían ellos no tenían los evangelios, nosotros tenemos los evangelios y más texto. Nosotros sabemos que Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén de Judá, por causa del edicto, que tuvo que salir de Nazaret, ¿verdad? O tuvo que salir de donde estaba en Galilea, ¿no? Y entonces, pero ellos no lo sabían, ellos pensaban que Jesús era de Nazaret, y pues, pero de Nazaret no hay ninguna profecía que venga el Mesías. Visión parcial. Cada vez, cuando uno ahonda en las cosas de Dios, se da cuenta de que nosotros tenemos una visión parcial. Y eso tiene un problema que podemos rechazar al Mesías. Imagínate qué importante una visión parcial de algo. Podemos rechazar algo que es la solución. Porque no conocemos, bueno, es que no me quiero liar, pero a veces lo he dicho, diga, hay una enfermedad que era el escorbuto, ¿verdad? El escorbuto, que dice la historia, ¿no? Que en la Edad Media y antes, ¿no? En el mar, los marineros morían más por escorbuto que por las propias batallas y las guerras. Porque era una enfermedad que afectaba a miles y miles era terrible el escorbuto, ¿verdad? Salía un bulto mortal. Bueno, los médicos lo saben mejor que yo. Pero ¿sabéis cuál era la otra parte del cuadro del escorbuto? Algo tan simple, tan tonto, que era simplemente comer una naranja, comer un limón o fruta, porque el escorbuto se producía en el mar porque no comían verduras ni comían fruta, no tenían vitamina C. El escorbuto se curaba con la vitamina C o se prevenía con la vitamina C. Simplemente eso. Ellos no podían llevar verdura ni podían llevar fruta porque no tenían frigorífico como tenemos ahora, no era el Titanic de aquello. Entonces ellos simplemente llevaban pues carne, pues, ¿cómo se llama? Ahumada o lo que fuera, que duraba un poco más, llevarían frutos secos, yo que sé que llevaría, pero no podían llevar fruta, ni podían llevar verdura, porque eso no duraba nada. Entonces, eso producía el escorbuto, simplemente por no conocer el cuadro. Yo no me voy a poner a discutir con Dios, si Dios me dice, por aquí, ese es el sueño que tengo para ti. No creo que sea el de Jesús, que le puso la cruz, porque ya lo pasó Él, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el sueño de Dios sea algo malo para nosotros, puede ser algo bueno, algo que nos disfrutemos, y de hecho, la mayoría de las veces es así, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, en medio de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que Dios nos está demandando, el sueño de Dios que viene a nuestra vida, ¿verdad? No luchemos contra Dios, sino seamos sabios y tengamos fe de que lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Pero yo prefiero los sueños de Dios. Y no porque sea un fanático religioso, sino porque me gusta la ciencia. Y los que son científicos, y los que son médicos, y los que son gente que saben lo que es, saben perfectamente que hay principios físicos que si tú lo ignoras, te pueden aplastar. Te pueden quemar si metes la mano en el fuego. Son principios físicos, ¿verdad? Y ya hay principios espirituales. Y es interesante que quiero, con el tercer punto, que quiero hablar acerca de lo que son, dentro de los sueños, yo pensaba en tres grupos. Hay tres grupos en que nos podemos encontrar dentro de los sueños, ¿no? Y uno de ellos, me recordaba esta anécdota también de la estatua de Miguel Ángel. Ya lo podemos quitar si quieres, Alejandro, sí. La estatua de Miguel Ángel, que la conocemos, ¿no? Es esa estatua tan grande de David, lo hizo Miguel Ángel. El David, ¿no? Que lo tenemos allí en Florencia, lo vimos no hace mucho, ¿verdad? Que mide como 5 metros de alto y es totalmente de mármol, ¿no? Entonces se cuenta que cuando, digamos, se descubrió allí en Florencia en 1504, dice que le preguntaron a Miguel Ángel, el autor, ¿no? Dice, ¿cómo ha podido usted esculpir algo tan perfecto, ¿no? Partiendo de un bloque de mármol? Era un bloque de mármol. Le preguntaron, ¿cómo has podido hacer algo tan perfecto? Y Miguel Ángel le contestó, simplemente ya estaba dentro. El David ya estaba dentro de ese bloque. Yo simplemente lo que he hecho ha sido quitar lo que sobra. Es así. Un escultor no añade. No es como el pintor que añade óleo. No es plastilina. El escultor quita. No puede añadir un poco. Ah, quito esto y ya te pongo. No.
el escultor quita, sobre todo si es una pieza. Si es una pieza, si no es una pieza se puede pegar, ¿no? Y es lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios hace con nosotros es esto. Él ve dentro de ti algo precioso. Ve Miguel Ángel, además yo he visto que está un poco desproporcionado. Tú eres más perfecto. Dentro de ti, dentro de mi vida, ¿verdad? Aunque haya un corazón de piedra, hay un potencial de lo que Dios ve en ti. Y solo tienes que dejar, no decir quiero tener otra vida, quiero ser otra persona. No, simplemente es dejar que Dios quite lo que sobra. Y aparecerá también una joya para Dios. La pregunta es, ¿el bloque de mármol tiene más poder, o mejor dicho, no tiene poder de negarse? Con lo cual Miguel Ángel no tuvo problema, sabía esculpir de sobra. Pero el problema es que nosotros, aunque Dios es más poderoso que Miguel Ángel, más perfecto que Miguel Ángel, sabe esculpir mejor que Miguel Ángel, el problema es que nosotros nos podemos negar. Y el mensaje en esta mañana es esto, ¿no? No te niegues a los sueños de Dios, ¿no? Porque Dios sabe lo que te sobra, Dios sabe lo que tú necesitas y no hace ningún capricho, ¿no? Y dentro de estos 3 sueños decía que yo veo como 3 actitudes, ya traído de la Biblia, que tenemos muchos casos, ¿no? 3 actitudes, y he puesto un grupo que son personas, ¿no? Que se encuentra que Dios tiene un sueño para ellos que es impensable, ni se lo esperan, ni se lo imaginan, es impensable para ellos. Y luego son personas que cuando conocen el sueño lo llevan adelante y se hacen dependientes de Dios, ¿no? Y hay muchos casos, por no tomar el tiempo, vamos a hablar de Débora, ¿no? Hablamos de mujeres ahora, hablamos de Débora, ¿verdad? Ese periodo que está entre Josué y luego el tema de Samuel, el primer rey que hubo, ¿no? Saúl, ese periodo de 300 y pico años, ¿no? Que hubo jueces, y hubo jueces que no es que eran jueces que tenían conocimientos legales, era el que Dios podía pillar, por allí, y es el tiempo de los jueces, porque dice la Biblia, y lo repite 2 veces, que en aquella época cada uno hacía bien lo que bien le parecía, lo que le daba la gana, y cuando uno lee eso hay barbaridades que hacían. La sociedad de hoy cada uno hace lo que bien le da la gana, y eso además está apoyado por la Constitución, y debe ser así, ¿verdad? Cada uno hace lo que le da la gana. El problema está que si te da la gana de hacer cosas, ¿no? que Dios te dice que no, pues tienes un problema, y no hablo de religión, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, fue una persona que Dios la eligió, una mujer, Débora, y fue juez, estuvo juzgando allí a Israel durante un periodo de tiempo, y esta mujer no se lo esperaba, fue un sueño inesperado, pero ella permaneció allí, no se nos dice que fuera rebelde, ni que se creyera que era más que nadie. Podemos hablar también de Ruth, por ejemplo, ¿no? Sabemos la historia de Ruth, ¿no? Como también ella perdió su marido, se sintió que no te extraña, porque ella no era de Israel siquiera, y sabemos que permaneció fiel con Noemí, al lado de Noemí, y luego el milagro que conocemos, que Dios le da también un esposo, ¿no? El caso de Esther también, la reina Esther, ¿no? Que resulta que era una mujer judía deportada y que entró en una selección, que a veces se hace como una parodia, ¿no? De que era un casting de mujeres, ¿no? Y ella estuvo en ese casting y la eligieron a ella. Y ella fue elegida como para ser reina, ¿no? Y entonces, gracias a eso, ella pasó de ser una esclava a ser una reina y hizo muchas cosas a favor del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos personas que Dios las llama y se mantienen ahí, se mantienen humildes, se mantienen sirviendo, ¿no? Y es ese grupo que yo llamo. Podemos hablar de Gedeón, que le pasó igual. Gedeón, pues ahí estaba el pobre, que no se lo esperaba, yo no sirvo para esto. O podemos hablar de Mateo, que era un publicano. Un publicano no se pensaba nunca que iba a poder seguir a Jesús. Y son personas que siguieron, y yo pongo en ese grupo, un grupo de personas que no se esperaban ese sueño de Dios en sus vidas, pero a la vez también eran personas que siguieron con humildad, no se creyeron nada. Luego he puesto otro segundo grupo, lo digo porque a veces pensaba en estos grupos, yo estoy también en uno de ellos, otro grupo, que son aquellas personas que a lo mejor no piensan ese sueño que Dios tiene para ellos, se encuentran con ese sueño, pero luego, cuando ya ven el poder, se sienten suficientes. Y entonces Dios le lleva a otra etapa, es tratar con su vida para que sean dependientes de Dios. Es el caso de David. David venció a Goliat, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, fue ungido ya como rey, fue ungido por Samuel antes, ¿no?
pero dice la Biblia que la gente empezó a decir, a alabar a David, ¿no? Porque había vencido al gigante, y decía estas palabras de: Saúl mató a miles y David mató a 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 10.000 o 1.000 veces más like que cualquier otro, ¿no? En esta época, ¿no? Y él se vino arriba. Y yo creo que eso impidió, ¿no? Creo yo, porque la Biblia dice que aunque fue ungido y todo eso, David tuvo que pasar un calvario después de ser rey ya ungido para ser rey de verdad. Y eso no fue gratis, fue tratando con el carácter de David, tratando con que él ya se creía, ¿no? Que, no sé, digo yo me meto ahí, ¿eh? Yo me meto ahí, ¿no? También cuando fui a Dios, que no me lo esperaba, es verdad que hubo experiencias con el Espíritu Santo, y alguna vez lo he dicho, ¿no? Que son fantásticas, y yo a lo mejor ya me vine un poco arriba, ¿no? Y Dios te dice: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No eres tú. Eres dependiente de mí. Y tuve que aprender eso, lo sigo aprendiendo, ¿no? Entonces yo estoy en ese grupo. Si Dios te usa, sé como Débora, o sé como Mateo, o como los que hemos mencionado antes. No estés en el grupo de David, ¿no? Donde piensas que, como le pasó también a Pablo, ¿no? Que tuvo que dar ese aguijón, ¿no? Y luego el tercer grupo son aquellos que de alguna manera, ese tercer grupo, son personas que ya intuyen ese sueño, ya tienen un sueño, un esbozo del sueño de Dios. Es el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés ya intuía que tenía que liberar. Lo que pasa que era un sueño humano, era un sueño que él lo hizo humano, y lo hizo en su tiempo, lo hizo con su fuerza, mató al egipcio para liberar, para ayudar a su pueblo. Ya tenía ahí el sueño, ya tenía algo, pero era solamente como una sombra, era como un esbozo. Faltaba que Dios le diera forma. Y le tuvo 40 años allí en el desierto, como sabemos, ¿no? Para que él le diera forma y dijera: ahora estás preparado, ahora puedes tú liberar al pueblo, ahora, no antes, con tu fuerza. Y tenemos también el caso de Pablo, por ejemplo, ¿no? Sí, podemos poner a Pablo, que Pablo también era una persona que ya sentía carga por las cosas de Dios, ya luchaba por las cosas de Dios. Era alguien que tenía un celo de Dios muy grande. Lo que pasa es que le faltaba un toque de Dios. Estaba un poco desafinado. Su sueño estaba un poquito, solamente como un esbozo, que luego había que poner encima el sueño de Dios. Y hasta que no conoció a Jesús, no se dio cuenta de que él lo que estaba haciendo por Dios, lo estaba haciendo contra Dios. Contra Dios. Y ahí es ese grupo también, ¿no? Que esos sueños que empiezan, que parecen de Dios, al final tienes que dejar que Dios lo haga suyo realmente, a su manera, a su forma, no con tu fuerza, sino con la fuerza de Él. Por eso digo, cuando hablamos de los sueños nuestros y los sueños de Dios, hablamos, en cada caso puede ser el trato diferente, puede ser muy diferente, en función de la piedra. Si es una piedra que se deja moldear, o es como ese bloque que cogió Miguel Ángel, y que cuando quería poner el cincel, el bloque se iba hacia un lado. Miguel Ángel sería imposible que hiciera eso. Si cada vez que intentaba golpear la piedra se iba hacia un lado, Miguel Ángel no hubiera terminado ese David que todos conocemos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces quiero sencillamente llegar al final recordándote esto, ¿no? Que una cosa son nuestros sueños, que está bien que lo tengamos, y otra cosa son los sueños de Dios, ¿no? Y a veces los sueños digamos que no se cumplen. Quiero terminar con esta frase de mi esposa, ¿no? Esos sueños que no se cumplen, como me decía ella, que no se cumplen, que nos sentimos frustrados. Quédate con esta frase que he dicho antes, que la dijo ella, una de las últimas frases, me impactó bastante, ¿no? Y yo podría hablar sobre ese tema, y sobre ella, ¿no? Los sueños que no se cumplen, es posible, dice, es posible, no que sea algo matemático, no tenemos la mente de Dios, pero es posible que esos sueños que no se cumplen es porque están impidiendo, pueden impedir otro sueño que ni siquiera tú lo has pensado. Y son los sueños de Dios, que sí lo ha pensado. Y yo le pido a Dios, ¿no?, que cada uno de vosotros luche por los sueños de Dios para vuestra vida. Que no quiere decir que tengas que ser pastor, uno tiene que ser médico, uno tiene que ser hasta político. Político me refiero que esté en un lugar que sea un político honesto, no que sea pastor político. Eso es otra historia, ¿no? Que uno esté en la oficina, como estáis cada uno de vosotros, ¿no? La forma en que, el diseño que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no?, de su sueño, es individual. Pero Dios tiene un sueño para ti.
Que nadie te convenza de lo contrario. Y no pienses que yo, mecánico, se me fue lo de mecánico. Ya se me ha ido de verdad, pero me ha ido de verdad porque he visto el cuadro más ampliado. Al principio no. Al principio estaba en la farmacia cuando entré y digo, yo aquí en la farmacia, que con atraco, 3 atracos que me hicieron, con pistola, con navaja, con todo. Y el otro día pensaba, digo, bueno, a lo mejor aquello de la farmacia del atraco con la pistola también me estaba preparando para el atraco que tuvimos aquí, no el atraco, sino que estábamos antes de la pandemia, hace un año, a lo mejor no lo sabéis alguno de vosotros, pero tal como hoy, salimos ahí afuera, terminó el culto, todos ahí saludándonos, ahora nadie va a salir fuera. Esto hace una cosa de un año, más o menos, año y medio, fue al final de la pandemia, y un tiroteo, uno con una pistola en medio de la calle, un tiroteo, no hacia nosotros. ¿Verdad? ¿Os acordáis de aquello? Digo, y bueno, rápidamente metí a los hermanos y dije, venga, todos para adentro. Uno se lo pone a otro, para otro, todos para adentro. Digo, a lo mejor Dios me ha preparado para eso, para que no me asuste con una pistola. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no voy a entrar en eso. ¿Cómo? En la cárcel están metidos. Sí, bueno, lo importante es que no pasó a ninguno de nosotros, no nos pasó nada, ¿no? Y eso es lo más importante. Así que simplemente quiero recordarte estos 3 puntos, ¿no? Primero, que nuestros sueños no son necesariamente los sueños de Dios. El segundo punto es que no vemos el cuadro completo, con lo cual no juzgues lo que estás viviendo ahora, simplemente sé fiel en lo poco, porque eso es lo que Dios te pide, sé fiel en lo poco. Ninguno de los que hemos visto antes, de todos los personajes que hemos mencionado, ¿verdad? Ellos únicamente lo que hicieron es lo que Dios le estaba pidiendo, la situación le llevaron a eso, le empujaron a eso a cada uno, ¿no? Entonces, como José y tantos otros, ¿cómo tú llevas adelante los sueños de Dios? Simplemente siendo honesto con lo que tienes en tus manos. Si estás sirviendo en la iglesia, sirve con honestidad, que no quiere decir que si te quieres probar en otra cosa, pruebe, ¿no? Pero Dios lo va a hacer. Tú no tienes que empujar y forzar los sueños de Dios. Al contrario, Dios está empeñado en que tú hagas los sueños. Tú no tienes que empujar a un niño a que se lave los dientes. O sea, quiero decir el niño no tiene que empujar al papá que se lave los dientes, sino el papá ya le va a decir que eso es bueno. Y Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a empujar. Únicamente que no seamos rebeldes, ¿no? Y nos tengamos nuestros propios sueños. Y lo segundo, seamos sabios. Él sabe el cuadro completo. Yo no lo sé. Por eso con los años he aprendido como Moisés. Él decía, ¿verdad? Él decía, si tu presencia no va delante de mí, no me saques de aquí. Y yo lo veo así. Señor, si tú no estás ahí en eso, aunque me encante, aunque me guste muchísimo, no lo quiero tocar. No porque sea muy espiritual, sino como dice Mediamar, ¿no? Los de Mediamar dice, no soy tonto, ¿no? Dice, Entonces, he aprendido eso, ¿no? Así que él conoce el cuadro completo. Yo no conozco el cuadro completo. Y el tercero es los 3 grupos, ¿no? Analiza si estás en uno de esos grupos y simplemente para que entiendas un poquito mejor, ¿no? Pero en esta mañana mi oración y mi deseo es que Dios te ayude, que en tu fe incorpores este concepto, el concepto de sueños, ¿verdad? Que no se trata de que tú, si quieres ser abogado, quieres ser astronauta, no se trata de que no lo puedas ser, pero siempre, ¿verdad? Ponlo delante de Dios, a lo mejor lo rindes a Dios y Dios te dice, vas a ser el mejor astronauta. No se trata de decir que Dios te va a llevar a la contraria, se trata sencillamente de que tú busques el sueño de Dios, ¿sí? Pues si queréis oramos y finalizamos la reunión, ¿no? Y nos ponemos de pie un momentito, ¿no? Está grabando. Señor, te doy gracias en esta mañana, Dios, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces individualmente, sabes nuestros temores, nuestros sueños, nuestros anhelos, tú lo sabes perfectamente. Ninguno de nosotros puede moldear al otro, pero tú sí sabes, Señor, tú conoces el cuadro completo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos apartemos de ese modelo fantástico tuyo, que seamos los mejores en cada área de trabajo. No se trata de que seamos religiosos, sino que seamos los mejores en lo que tú nos pones, Señor, en cada profesión. Que podamos añadir ese amor tuyo, esa presencia tuya, esa gracia tuya, Señor, ahí donde nos pones. Y te pedimos, Señor, que aprendamos cada día
a pelear esa batalla que no es contra una persona, ni contra otra, ni contra una situación. Es una batalla que peleamos delante de ti, rindiendo a ti, haciendo nuestra parte, pero creyendo, Señor, que tú haces lo imposible, aquello que nos frustra, aquello que nos estresa, que no podemos cambiar. Eso lo haces tú, Señor. Ayúdanos a pelear las batallas de esta manera, Señor, llevando, cuando estamos a solas contigo, nuestras cargas, después de haber hecho nuestro trabajo, nuestra parte, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por estar aquí, por esta iglesia preciosa y por aquellas personas que han de venir, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos en esta semana y permite que sea una semana también que podamos ejercitar lo que hemos escuchado. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano y hermana, Dios te bendiga. Saluda antes de marcharte. No creo que haya tiroteo, así que puedes quedarte fuera.